conversar de este y otros temas con el congresista Héctor Valer, congresista no agrupado. Yo voy a recordar esto porque me parecía sorprendente cuando escuché al congresista Valer. Ante todo, muy buenas noches. Y recuerdo con mucha claridad la conversación que tuvimos hace algunas semanas, antes de la moción de vacancia, antes de que Pedro Castillo intentara cerrar el Congreso y convertirse en un dictador. Usted dijo muy claramente que el congresista Guillermo Bermejo, en una reunión, era uno de los principales impulsores del cierre del Parlamento. Y mencionaba que ya había planes, que había una situación organizada. ¿Se reafirma en eso? Sí, me reafirmo. Muy buenas noches, Perú. Buenas noches, don Omar. Claro que me reafirmo porque no solamente era propuesta de él, posiblemente era propuesta de un grupo de personas de su entorno, entre ellos algunos asesores que vinculados al ANFO y la dinamita, que están siendo contratados por el Congreso de la República, al interior de la bancada. ¿Se refiere a Raúl Noblecilla y Ronald Atencio? No, también otra persona de la bancada. ¿Quién? ¿Betsy Chávez? Luis, y el apellido no me acuerdo en este momento. ¿Asesor de Bermejo? Asesor de la bancada. ¿De la bancada? De la bancada de Perú Democrático. Luis. Que estuvo involucrado en la investigación contra el terrorismo cuando a Guillermo Bermejo lo investigaban, ¿no? Él y su hermano, vinculados al ANFO y dinamita, que les encontraron en su casa. Entonces, este plan es un plan previamente elaborado para la captura del poder. Lo que pienso es de que se les ha abortado, ¿no?, el plan y se les ha acelerado en el tiempo, y lo que han hecho es empezar a utilizar en primera línea a delincuentes para poder atentar contra la propiedad privada y pública. Esto que vemos entonces, usted me está diciendo, congresista, esto que vemos ya en este momento, estas organizaciones, estos grupos delincuenciales y vandálicos que claramente y estratégicamente eligen instituciones públicas y privadas claves además para el país y para la operatividad del país, como un aeropuerto, como una central hidroeléctrica, ¿esto fue organizado previamente antes del cierre del Congreso? Claro que sí, porque si no, no hubiese habido la reunión con más de 3.000 miembros de los comités de autodefensa del BRAE, en la que estaba Guillermo Bermejo, el presidente de la República y el ministro de Defensa anterior, para impulsar justamente la toma del poder del Estado peruano. ¿Se refiere a Barranzuela? No, a Barragán. Barragán. Exministro Daniel Barragán, que es cercano o era cercano a Antauro Humala. Claro, ¿no? Entonces, en algún momento dijimos inclusive que Antauro Humala estaba viendo cupos en los ministerios, y ahí estaba el señor Virgilio Acuña, etc. Pero en este momento vemos dos escenarios claros y contundentes. Un primer escenario en la que utilizan pequeños grupos de poder, de dinamita, de poder de lanzacohetes, para atentar contra aeropuertos, contra el Ministerio Público, contra el Poder Judicial, en el corredor del narcotráfico, que es Andahuaylas a Bancay, ¿no es cierto? Y por otro lado, encontramos en Arequipa, tomando el aeropuerto de Arequipa para no abastecer supuestamente con más policías y detener a la minería informal, que son los que habrían estado en la manifestación en Camaná, donde también estaba el señor Guillermo Bermejo. Perdóneme, me acaban de pasar el nombre. A ver, ya sabemos, hay un asesor justamente del Grupo Parlamentario Perú Democrático. Se trata del asesor Luis Miguel Trinidad Abarca. Ahí está el nombre, justamente. El mismo. Él también es uno de los que participa en estas reuniones con el presidente. Claro, porque él ya estuvo procesado en la policía contra el terrorismo, junto a su hermano, y continúa siendo asesor. Entonces, nosotros lo que vemos acá son hombres de izquierda que leen a Mao Zedong con las diferentes variantes para destruir el viejo Estado, como lo llaman ellos, y hombres de izquierda leninista que buscan una revolución, ¿no?, en democracia, o una revolución con lucha armada. He aquí el problema para los de Perú Libre
y los otros colegas de izquierda en el Parlamento. Tienen que diferenciar y tienen que tener una clara diferencia contra aquellos violentistas, contra aquellos que quieren destruir el Estado y contra aquellos que no quieren saber nada del Estado de Derecho. ¿Desde cuándo se gesta estas ideas? Y en esas reuniones, ¿quiénes participaban? Porque, a ver, para que la gente lo ubique, porque quizás no todos estaban muy enterados, en la bancada de Perú Democrático estaba también, o está, Betsy Chávez, la que fue hasta hace poco la presidenta del Consejo de Ministros y que para quien la Fiscalía también sospecha que es parte de esta conspiración para cerrar el Parlamento y convertir a Pedro Castillo en un dictador. Claro, porque cuando yo constituyo la bancada, yo convoco a Guillermo Bermejo, a Betsy Chávez, porque habían salido de Perú Libre, suponiendo de que ellos estaban de acuerdo con construir un momento constituyente, porque así lo dijo en algún momento Betsy Chávez, al cual se sumaron la congresista Limachi, el congresista Halmer y el congresista Camichi. Pero después que tomó el gabinete el señor Aníbal Torres, la figura cambió. Ellos ya me excluían de las reuniones, a pesar de yo ir a Palacio de Gobierno para seguir construyendo la gobernabilidad en democracia. Pero sus objetivos ahora hemos visto de que se ratificaron cuando ellos me manifestaron de que yo defienda a Torres en su posición de la cuestión de confianza, al mismo que me negué y por el contrario lo denuncié el mismo día que presentó la cuestión de confianza. Pero ¿cuándo es que se empieza a hablar en este grupo o cuando el presidente mismo, el expresidente Castillo, empieza a hablar de cerrar el Congreso de la República? Yo creo que fue después de que yo dejé el premierato, porque cuando yo estuve hasta el premierato, hasta el último día, siempre hemos hablado con el presidente, con el señor Torres Aníbal, etcétera, con todos, inclusive con Roberto Sánchez, en hacer una oposición a la posición de la derecha desde el Estado democrático, respetando los juegos de la Constitución. Y lamentablemente, después que yo dejo, se empiezan a ver los consejos ministeriales descentralizados en el país. Y ahí los mismos ministros, el mismo presidente, el mismo premier va comprometiéndose con la sociedad a cumplir sus pedidos que no los han cumplido. Entonces, la sociedad con razón reacciona. Es decir, la reacción de la sociedad por falta de justicia social se puede reconocer, pero lo que no se puede reconocer es el vandalismo que va por delante, con bazucas y dinamitas enrollados en cables para luego disparar a la policía. Que son grupos además muy diferentes y muy identificables también para la policía, porque sí, hemos visto gente que está molesta, que tiene exigencias que son totalmente válidas, evidentemente, y que, pues sí, está fastidiada porque han sacado a Pedro Castillo y todo el otro elenco político se ha quedado. Eso es entendible, se puede discutir, pero lo otro no. Mire, justamente esta gente asusadora, promotora de la violencia, lo que hace es, por ejemplo, darles lectura del artículo 46 de la Constitución, donde dice, ¿no?, que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. Hay derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional, pero esa palabra del orden constitucional, ellos lo ignoran y solivantan a la gente diciendo, tenemos que estar en insurgencia, vamos a cerrar el Congreso, vamos a la Asamblea Constituyente, vamos a hacer de que Pedro Castillo salga en libertad. Frases falsas que el pueblo del Perú tiene que entender, sobre todo los hermanos campesinos, los hermanos agricultores y los jóvenes universitarios, muchos de ellos
que ni siquiera han cumplido los 18 años, don Omar. A ver, pero lo que sí es posible, entendemos, dentro de esta agenda de pedidos, como usted bien señala y bien detalla, ¿no? Libertad de Pedro Castillo, Asamblea Constituyente, que renuncie Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Dentro de esta agenda, lo que sí parece viable, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, es el adelanto de elecciones. Y entiendo que ya el día de mañana, por la mañana, el Pleno del Congreso se va a abocar a ver el proyecto que se aprobó en la Comisión de Constitución. Yo creo que esta es una buena alternativa de adelanto de elecciones, pero no se puede hacer de la noche a la mañana cediendo la voluntad de la muchedumbre, porque la muchedumbre lleva al anarquismo. Todo tiene que circular en el cauce del derecho y de la democracia. Es decir, el adelanto de elecciones, pero con plazos determinados. Además, después de las reformas constitucionales, porque si no, elegiremos con el mismo procedimiento a las mismas personas que vienen generando problemas al interior del Congreso. Claro, sin embargo, también entendemos, a ver, ¿usted ve viable y sostenible que este Congreso de la República y la propia Dina Boluarte se sostengan hasta el 2026? Eso parece ya imposible. Eso es imposible. Eso es imposible por lo mismo que el mismo Congreso se ha desdibujado a pesar de haber sacado leyes importantes para los profesores a nivel nacional, olvidado durante 50 o 60 años, se sacaron leyes a favor de ellos, ¿no? Eso es imposible. Pensar de que duraremos hasta el 2026, pero sí se tiene que adelantar las elecciones sin ceder a la muchedumbre ni a la delincuencia. Acá lo que tiene que primar es el orden interno, el orden público, respaldando a la Policía Nacional del Perú a que hagan uso de las armas que el Estado les ha conferido. Acá se requiere mano dura contra aquellos salvajes, contra aquellos que están incendiando vehículos, están incendiando instituciones públicas y privadas. Bueno, y además detenerlos y procesarlos de manera inmediata según el marco legal y constitucional. Penal. Porque claro, si tú ves que esta gente incendia una sede del Ministerio Público, toma como si nada una comisaría y no les pasa nada, uno dice, bueno, no pasa nada, hagamos lo que se nos antoja. Claro, porque ellos no conocen del derecho y piensan que la insurgencia es romper propiedades, piensan que la rebeldía es atentar contra la salud de la gente, piensan que el pueblo unido jamás será vencido, es atacar a la Policía Nacional del Perú. A ellos hay que enseñarles, lamentablemente, la mayor parte del pueblo pobre del Perú es ignorante y está llevado por gente que sí sabe a dónde conduce a esta gente. Conducen a destruir el Estado, conducen a destruir las instituciones públicas. Por esa razón, la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, fortaleciendo el sistema de inteligencia nacional en la que está la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior, se debe cambiar ya de inmediato al general Barrantes, que continúa, ¿no?, en la DINI, que es un afiliado y un propagandista del Modavet. No puede ser posible que él siga conduciendo la DINI. ¿Sigue Barrantes en la DINI? Claro, sigue Barrantes. Hasta ahora no se le ha sustituido. Pero a ver, esto es increíble. Entonces, a ver, ¿qué está pasando con el gobierno también? Uno se pregunta, esto ya lleva varios días, ¿está reaccionando como debería reaccionar el Ejecutivo? Yo creo que la Presidenta de la República sí, pero el Poder Ejecutivo en conjunto no. El Ministro de Defensa, con la experiencia que tiene, reacciona bien, pero el Ministro del Interior solo ha sido general de la policía, no es un hombre formado para dirigir el Ministerio del Interior, que dicho sea de paso, hace rato se ha debido reorganizar. Hay dos viceministerios de orden interno y orden público, y hay una Secretaría General que se come todo el presupuesto, y la Policía Nacional es un órgano de línea más, es decir, es un ministerio público hecho para épocas de paz y no para épocas de inseguridad ciudadana ni de control de este tipo de protestas. Por eso, creo que la señora Presidenta de la República debe respaldar a su Ministro del Interior y debe de inmediato nombrar al Director Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia del Ministerio del Interior
para capturar a estos delincuentes, a estos que están en primera línea utilizando, ¿no?, lanzacohetes y lanzadinamitas contra la policía. No es posible que, siendo la policía, de acuerdo a la Constitución, una de las instituciones más, artículo 166, la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y establecer el orden interno, ¿no? Presta protección y ayuda a las personas, combate la delincuencia. Y vemos que esto no lo está haciendo porque no tiene respaldo de su ministro. El ministro del Interior tiene que dar orden para utilizar las armas que el Estado le ha entregado en forma proporcional. No puede prohibírsele a la Policía Nacional de utilizar balines de plástico. Bueno, ahí le pregunto, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto además dentro de la propia policía? Porque ayer, me parece, el propio general que ve toda la zona de la macrorregión de Lima sale y dice, oye, la violencia ha escalado a un punto donde vamos a tener que usar perdigones de goma. Pero en la tarde sale la presidenta Dina Boluarte y dice, no, yo he prohibido que usen perdigones de goma. Entonces, son mensajes contradictorios que pueden hacer ver al gobierno bastante débil. Claro, hay que entender que la presidenta de la República no es militar ni policía. Por eso que ella tendrá que tener más cuidado en emitir mensajes. Porque al emitir mensajes desestabilizadores de la fuerza de la Policía Nacional, hace que la violencia escale más. Acá se requiere mano dura por parte de la Policía Nacional del Perú contra los vándalos. El Ministerio de Defensa tiene que colaborar con la Policía Nacional. Pero no solo eso, sino también es necesario que el pueblo del Perú apoye a su Policía Nacional del Perú, así como está pasando en Lima metropolitana. Somos casi 9 millones de habitantes. Todos los hombres que viven en las faldas de los cerros y en los cerros son provincianos que escaparon del terrorismo y vinieron a forjar su futuro acá, y ellos siguen trabajando. Y los que han venido a hacer vandalismo en el cercado de Lima son gente, al parecer, definitivamente pagado por alguien, subvencionado por alguien, y esto hay que descubrirlo. Ahora, hay un intento de cambiar la narrativa de lo que ha ocurrido, porque claro, hay muchísima desinformación, y para mucha gente, quizá en diferentes partes del país, es el expresidente Castillo, pobrecito, al que lo han vacado, estos congresistas golpistas de siempre. Y claro, estamos olvidando por qué ocurrió todo esto, porque este señor quiso convertirse en un dictador, y lo escuchamos ya en el Congreso de la República. Quería consultarle. Sí. Perú Libre, por ejemplo, que dio los votos para vacarlo, ahora señala que no, que es un casi preso político. Pero ¿quién más que yo, don Omar? Yo lo apoyé hasta la última semana de haber declarado, ¿no?, haberse declarado dictador. Durante la democracia lo apoyamos, pero después de haberse declarado dictador y haber impulsado un golpe fallido, ¿quién le va a apoyar si él quería apresar a la ministra, perdón, a la fiscal de la Nación? Quería disolver la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, ¿no? Y no solo eso, los congresistas votaron a favor de la vacancia y a favor de sancionar al expresidente Castillo, que ahora está tras las rejas. Y ahora ellos se contradicen y piden libertad de Castillo, contraviniendo el artículo 117 de la Constitución, donde el señor Castillo cometió un delito. ¿Y cómo analiza ya como político eso, el rol o el papel que está jugando, no voy a decir toda la izquierda, pero cierta izquierda en nuestro país? Desde, a ver, Verónica Mendoza, que ya se compró un celular, tiene datos y ha empezado a tuitear, ¿no?, hablando de Pedro Castillo, cuando antes no decía absolutamente nada, hasta esta conversión del propio Vladimir Cerrón, ¿no?, que habla que fue vacado por ser un profesor rural. Oye, cuando tu bancada dio los votos para la vacancia, ¿qué rol cree que está jugando la izquierda peruana en una situación tan crítica como esta? Yo creo que hay dos tipos de izquierda, dos tipos de izquierda. Una izquierda infantil, marxista, y una izquierda progresista. Entre la izquierda infantil son aquellos que piensan que la lucha revolucionaria
se hace a través de una guerra sin cuartel contra las instituciones públicas de este viejo Estado. Y los de la izquierda progresista son aquellos que utilizan la coyuntura política para favorecerse de ella para sus intereses creados. Entre ellos, Castillo, como está ya preso y saben que posiblemente se le sentencie mínimo a 10 años de prisión, será su bandera, su trofeo de oro con el cual recorrerán el país haciendo campaña por su libertad y pidiendo a que el pueblo se levante contra este capitalismo supuestamente, cuando en el Perú no hay ni siquiera proletario. Hay una burguesía, sí, pero es una burguesía aún que no ha generado una sociedad proletaria. Para generar sociedad proletaria hay que fortalecer industrias, hay que fortalecer empresas. Una última pregunta, congresista Valer, me parece importante su apreciación porque usted estuvo breve tiempo, pero estuvo como presidente del Consejo de Ministros. ¿Es verdad esto que ha dicho la propia Dina Boluarte, que casi Castillo pues es una víctima, que entre 4 o 6 personas lo acorralaron, le hacen hacer las cosas? ¿Quién decide? ¿Pedro Castillo toma decisiones o se deja influenciar por los demás? A ver, hasta el momento que yo estuve, él tomaba decisiones. Inclusive teníamos un cuarto de gobernabilidad, al que otros lo llamaban cuarto de guerra. En ese cuarto de gobernabilidad estuvieron Betsy Chávez, estuvo Torres Vázquez y otros. En ese grupo se discutía la lucha revolucionaria de la toma del poder a través de la lucha de contradicciones o a través de utilizar los mecanismos. Pero sí tomaba decisiones, Pedro Castillo. Claro, ya. Claro. Y en segundo lugar, después de Torres, definitivamente aparecen otros indicios donde al parecer solo 4 o 5 habrían sido los que han tomado decisión, pero de todas maneras su voluntad y su conocimiento, su conciencia de él hace que haya cometido un delito grave por el cual está en este momento en la cárcel. Muchísimas gracias, congresista Héctor Valer, congresista no agrupado. Tenemos que ir rápidamente a una pausa.